Rápidamente les voy a narrar una experiencia de cooperación internacional, concretamente en Honduras, un proyecto financiado por la cooperación española en la que la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona o nuestro grupo de investigación FODIP, que desde hace muchos años tenemos esa suerte también de conocer muy bien la realidad centroamericana y sudamericana por haber participado en estos programas de cooperación internacional, de los que aprendimos dos cosas. De la cooperación internacional aprendimos dos cosas que serían muy buenas y que han sido siempre nuestro norte para trabajar después con los programas de desarrollo profesional o con lo primero que aprendimos de la filosofía de la cooperación internacional, en este caso de la cooperación española, fue el concepto de desarrollo sostenible, y el segundo fundamental es el de capacidad instalada, que tiene que ver con, al final, lo que Cristian comentaba, esta idea local, esta idea de autonomizar, de independizar, al final, Freire, al final de todo, si se quiere, ¿no?, de independizar en todos los sentidos lo antes posible a las comunidades destinatarias del trabajo, en este caso de cooperación, ¿no? Ese serían yo creo, dos principios buenos para los programas de desarrollo profesional. La experiencia de Honduras, concretamente, consistió en desarrollar un programa de detección de necesidades de formación, no desde la lógica que comentaba antes Cristian, prescriptiva. Las fuentes de las necesidades de formación, en este caso colectivamente hablando, pues del magisterio, son múltiples, pero hasta hace o habitualmente se considera exclusivamente una, la fuente normativa, es decir, lo que se llama técnicamente la necesidad prescriptiva. Hay una reforma educativa, pues evidentemente esa reforma, una nueva malla curricular, unas nuevas formas de entender la enseñanza, el aprendizaje, pues esto genera que el colectivo de maestros y maestras tengan que adaptarse, es decir, generan unas necesidades entendidas como la distancia entre lo que sabe y lo que debería saber. Bueno, pues eso lo cubre esa distancia, ese gap, lo cierra la formación. A eso se llama la necesidad prescriptiva y siempre es generada por instancias ajenas al sujeto que, digamos, tiene que desarrollar al final la función para la que está pensada la acción formativa. Pero hay otra, aquí, en relación con lo que hemos comentado antes, digamos que entraría en contradicción con esa idea de profesión como autonomía, entre otras cosas, en la capacidad de detectar tus propias necesidades de formación, ¿no?, y de actualización y de mejora. Hay otra fuente que es el propio colectivo profesional. Esta en ocasiones ha sido ya en las políticas macro, me refiero, por distintas razones, han sido puestas en segundo nivel. En ocasiones, pues por problemas logísticos, porque implican, digamos, que tienen unos costos de desarrollo, de implementación, que en ocasiones son elevados, pero también por cuestiones, al final, filosóficas sobre lo que significa, sobre la idea del magisterio y de la enseñanza, ¿no?, que se la entiende más bien como una profesión técnica, en el sentido de que se entiende que el maestro es un aplicador de conocimientos, la malla curricular, lo que sea, en cuya génesis él no interviene. Sencillamente esta es la idea de la concepción técnica de la enseñanza. En Honduras, precisamente porque estábamos trabajando desde la filosofía de la cooperación internacional, implementamos en el país un sistema de detección de necesidades que detectaba las necesidades sentidas. ¿En qué consistió? Con unas metodologías que ya venimos implementando desde hace tiempo. Se trataba de interpelar a los propios protagonistas sobre cuáles eran aquellos aspectos de su práctica que requerían de un apoyo pedagógico, no organizativo. Y aquí hay que hilar fino, porque en ocasiones, cuando te acercas a los territorios, piden más remuneración económica, mejores condiciones. Esto no lo puede arreglar la formación.
Lo que la formación puede, bueno, desde luego, o en lugar de tener 50 estudiantes en clase, pues que se cumpla la ley y tener los 25 o los 30. Claro, la formación esto es algo que, en fin, ya lo íbamos, ya se iba comentando. De manera que lo que hicimos, se buscó una muestra, ahora estoy mirando a la pantalla y las personas que nos están viendo más tarde podrán ver algunos de estos esquemas. Se buscó una muestra del país de 200 maestros, como vemos ahora en pantalla, maestros y maestras del ciclo medio, del ciclo básico, y después otra muestra, creo recordar, o al final fueron también directores, 123 docentes. Trataba de ser una muestra representativa en términos de género, en términos de edad, en términos de nivel, lo más representativamente posible. Y como se ve aquí en pantalla, ahora estoy marcando en amarillo, esta fue la metodología de trabajo que, para las personas que puedan estar interesadas en desarrollar en su contexto un programa o diseñar acciones formativas en su contexto local, probablemente le pueda resultar de interés conocer esta metodología. Ya les aportaremos, ya les haremos llegar también la documentación que les puede servir para conocer el procedimiento que es este que tienen aquí. Una primera fase, aunque aquí está con el número 3, de identificación de esas necesidades, una segunda fase de categorización y una tercera fase de priorización, que se hace siempre en conjunto y colaborativamente con los grupos destinatarios. De hecho, aquí los agentes externos, que éramos los profesores de la Universidad de Barcelona, solo dinamizamos ese proyecto, y precisamente en esa filosofía de capacidad instalada nos acompañaban técnicos y técnicas, colegas, pares, que denominamos en este caso de ese país, para aprender ese proceso y que esa capacidad quedara instalada en el país. Vean las preguntas que suelen hacerse en esta metodología: grupos de maestros del mismo nivel, de la misma zona geográfica, de 10, 12, cada dinamizador realiza estas preguntas. La primera está pensada para maestros con cierto nivel de experiencia. La número 2 está pensada para maestros más debutantes. ¿Por qué razón? Porque cuando preguntamos al maestro debutante, que tiene un año de experiencia, en torno a problemas de su práctica, primero tenemos mucha evidencia que ya sabemos cuáles son. Y en segundo lugar, que tiene dificultades en ocasiones para poder encontrar cuáles son esos problemas, derivados todavía de su, digamos que incipiente carrera profesional. Es mucho más fácil que entienda la pregunta en términos de necesidades. ¿Qué necesita usted para mejorar? Pues necesito más estrategias para el control de la disciplina en el aula. Pero esa misma pregunta no es pertinente ya para un maestro que tenga 15 años o una maestra que tenga 15 años de trayectoria profesional. Es mucho más útil para el diseñador, para el gestor de la formación, que pregunte cuáles son sus problemas. Claro que aquí el diseñador, el gestor, ha de tener muy claro que ha de matizar que no son problemas estructurales, no son problemas salariales, no son problemas sindicales, no son problemas de recursos, son problemas didácticos. A veces la distinción, desde luego, que que si tiene 50 estudiantes en el aula, tendrá una serie de problemas distintos a los que si tuviera claro, es cierto esto, pero en ocasiones, si no se gestiona bien esta pregunta, los listados son irresolubles. Lo que aparece después, los resultados, al responsable que tenga que implementar el programa de capacitación, después pues, no puede hacer nada porque no puede pagar más plata o no tiene manera. De manera que, en fin, resumiendo, estas son las preguntas que hacíamos. Y, por último,
nos parecía interesante también, y es lo que hemos hecho después ya nos ha dado muy buen resultado esta pregunta, porque en ocasiones el maestro, cuando le haces esta pregunta, ¿qué problemas tiene en su práctica? Muchas veces no son problemas en relación al aprendizaje, no centra la mirada en el aprendizaje del estudiante, sino que a veces son problemas de gestión de aula, problemas de comunicación, pero que no tienen una incidencia. A veces, esto después de algunos años de experiencia, veíamos que esa primera pregunta no acababa de ofrecernos información que pudieran derivarse de ahí, de esa pregunta, acciones formativas que impactasen en la mejora, en este caso de la enseñanza, pensada ya al final que tenga resultados en términos de aprendizaje. De ahí la pregunta número 3, y por eso también, para no herir ninguna susceptibilidad, hablábamos de formación complementaria, ¿verdad? Decíamos, ¿qué formación complementaria considera usted que necesitaría para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ya dejándoselo más claro? Muy bien, se hace esta pregunta y ahora vamos a pasar a lo que se llama el análisis, lo que llamamos la categorización. Como verán en esta gráfica siguiente, esta categorización, la identificación. Tienen a la izquierda de su pantalla el resultado de un grupo de estos maestros y maestras. ¿Cómo se realiza esta identificación? Mediante la técnica de bola de nieve, que es una técnica que sirve para recoger todas las necesidades sentidas sin exclusión de ninguna de ellas, del grupo de 10 o 12. Se procede del siguiente modo. Ellos piensan individualmente, escriben las respuestas a aquellas 3 preguntas que hemos presentado inicialmente. Y hay un portavoz. Este portavoz lee al resto de compañeros y compañeras las respuestas. El resto escucha y de su listado personal eliminan aquellas que ya tenga el compañero, o en todo caso se interpelan solamente para validar que están hablando de la misma necesidad. Una vez que ha terminado el que va a ser la persona portavoz, el siguiente miembro del equipo lee también de su lista lo que le quede y el portavoz empieza a añadir. El resto que escuchan van procediendo del mismo modo, van tachando. Al final tenemos una lista, que es lo que ven a la izquierda de la pantalla, una lista sin repetición de las necesidades sentidas de ese grupo. No hay nadie que esté excluido, están todas consideradas. Pero son datos demasiado brutos. Aquí estamos pensando ya en términos de diseñar un programa de capacitación, un programa de formación, de modo que tenemos que hacer un tratamiento de esos datos, que es lo que aparece a la derecha de la pantalla. Aquí los dinamizadores de estos grupos deben ser especialistas, claro, en este caso deben conocer bien el currículum, deben conocer bien la formación, porque, disculpen, lo que se hace es esto. Ahora mismo ya les pasaremos un ejemplo, pero como ven, las categorías en las que todos esos problemas que eran métodos y técnicas de enseñanza, problemas de aprendizaje, geometría y cálculo matemático, motivación para lograr el interés del aprendizaje, valores morales y espirituales. Ok, pues esas 15, 20, 30 al final se categorizaron en estas categorías, que todas ellas tienen en su interior alguna, sin repetición, son mutuamente excluyentes, se categorizan todas esas necesidades sentidas en aquellas categorías que subsumen el contenido. Pues por ejemplo, en esta que vemos, la primera de metodología, pues métodos y técnicas de enseñanza. Esta es muy genérica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en metodología quizá también estaría en su interior uso y manejo de material desechable,
tecnologías a lo mejor de la información. En fin, lo que les quiero explicar es que aquí ya estamos un paso más cerca del diseño del programa de formación para esos destinatarios, para ese grupo específico de 15, 20, 30 personas. Como que se estaba trabajando a nivel de todo el país o de la región, el paso siguiente y último es la priorización. Ese listado de la derecha se le vuelve a dar la voz. Esto se trabaja interactivamente con ellos. Aquí aporta algo más en este segundo momento el dinamizador en esa categorización, ¿verdad? Que ya es un diseño, ya es alguien que tiene experiencia en el diseño de programas de formación, en el que conoce la malla curricular, en fin, ha de conocer bien el contexto. La tercera fase se le vuelve a dar la voz al grupo y lo que hacen es esto. El diamante, que aparece aquí en pantalla. Se trata de que prioricen por orden de, en este caso, importancia, urgencia temporal, cada una de aquellas categorías. Si esto fuera un programa modular, díganos ustedes cuál es el módulo más urgente, por qué módulo deberíamos empezar. Como se aprecia aquí en la pantalla, este proceso de detección, el más urgente era el diseño curricular base. Verán, hay otros, voy a pasar al siguiente, de nuevo diseño curricular base. ¿Por qué? Pues porque estaba muy cercana el momento de implementación de una reforma del sistema educativo de su país. De ahí esta necesidad. Estos diamantes se triangularon todos ellos entre sí y al final teníamos las fotografías, las necesidades sentidas regionalizadas en función de cada área geográfica. Ahora bien, aquí hay un matiz importante para el gestor o la gestora de la formación. Cuando aparece ahí metodología, cuando se hace el pliego de condiciones y el gestor de formación tiene que contratar al formador o tiene que hablar con la persona que vaya a impartir esa formación, la metodología no es una metodología en abstracto, es los problemas de metodología que tenían aquellos sujetos. Igual que la evaluación no es una evaluación en abstracto, si no, no hubiera servido de nada todo este proceso. Los formadores suelen quejarse porque estamos hablando aquí de formación a medida y necesitamos formadores altamente experimentados que tengan, digamos que, el suficiente manejo, el suficiente conocimiento como para empezar a trabajar programas de formación más ad hoc, más a medida. Esto es lo que después todos estos informes se pueden elevar al Ministerio y los programas de capacitación, ya de formación a nivel central, a nivel estatal, son ya unos híbridos entre necesidades prescriptivas, las que genera la reforma educativa, pero también necesidades sentidas. Esta nos parecía, no tenemos noticias, el proyecto finalizó en estos informes que se elevaron al Ministerio, pero sí que sabemos la magnífica recepción que tuvo por parte de los niveles distritales y regionales del Ministerio estas iniciativas, las primeras en el país para dar voz al magisterio, porque el mensaje implícito y explícito era: ustedes son más que capaces de detectar cuáles son sus problemas, y el Ministerio de Educación trata de resolver los problemas que los profesionales encuentran en su práctica, además, claro, por supuesto, de instalar determinadas reformas que suponen avances para la mejora de la educación del país. Esa es una experiencia que puede resultar a lo mejor de interés, de cómo detectar necesidades y proceder y que está relativamente alineada con lo que hablábamos antes,
del desarrollo profesional docente, ¿no? Una visión autonomizante al final de lo que significa el trabajo con los maestros y las maestras, ¿no?